Hello, para cambiar. Qué bueno que estamos aquí una vez más en Por la Familia, donde estamos dando herramientas para defender nuestra familia. Estamos en un tema bueno, en un tema de bipolaridad. Empezamos el capítulo pasado, así que este capítulo seguimos con eso. Así que adelante, doctora. Saludos, joven Manuel, ¿cómo está? Me alegra, me da gusto saludarte y también me da mucho gusto saludar a nuestros amigos por la familia y a los amigos de tus plataformas distintas. Es un honor, como he dicho en otras ocasiones, estar aquí y poder sentir que ayudamos en algo, que hacemos algo para sanar, para prevenir con tantas noticias que escuchamos cada día. Es increíble todo lo que escuchamos, pero aún sabemos que Dios está en control y que si decidimos entregar el control de nuestras vidas a Él, estaremos cubiertos bajo sus alas. Así que damos continuidad a este tema de trastorno bipolar, que es un trastorno del estado de ánimo, decíamos, al igual que la depresión, todos sus tipos, y el trastorno bipolar per se y sus tipos. Estuvimos señalando lo que tenía que ver con la definición de que era una enfermedad crónica de origen mental, y decíamos que había que conocer a la persona para conocer cuando no está en su estado normal y natural de como la persona es, para poder detectar, porque a veces se hace un poco cuesta arriba establecer el diagnóstico o establecer las características o los síntomas si usted no lo conoce. Entonces es necesario conocerlo y conocer a la persona. Decíamos también que en lo que tenía que ver con los tipos, señalamos 5 tipos. Entre ellos señalamos el trastorno bipolar tipo 1, que decíamos que era un poquitito más arriesgado que el 2, porque la persona en las manifestaciones que hace, que no la voy a repetir porque vamos a ampliar los síntomas, en las manifestaciones que hace puede en algún momento en esa conducta eufórica extremadamente alta de grandiosidad, puede hacerse daño o hacerle daño a otra persona. Y por eso cae en conductas de riesgo. También la persona podía tornarse irritable y que en su episodio mixto, como es el trastorno mismo bipolar 1, en el mixto, pues podía caer en el otro extremo que era la depresión. Y algo que mencionamos ahí, que es el asunto del sueño, que la persona puede durar hasta 2 y 3 días sin dormir. Y eso no es bueno. No es bueno. Entonces también hablamos del tipo 2, que en el tipo 2 pues decíamos que se podía manifestar con lo que era la depresión,
ya en su fase aguda, y podía tener un episodio hipomanía. Hablamos ahí también de lo que tenía que ver con los otros 3 trastornos, que era uno no identificado, que era otro que era parecido a lo que es la distimia en la depresión, pero que se llama ciclotimia, porque tiene también esos periodos. Y entonces, en esas, un indiferenciado también, y en esas diferentes manifestaciones, es que se da en todo su apogeo el trastorno de conducta bipolar en la persona. Vamos a entrar en lo que serían las causas. Lo que es la OMS, Organización Mundial de la Salud, define salud como el completo estado de bienestar físico, mental, emocional, espiritual y social. En lo físico entra lo biológico, y ahí está lo que es todo el componente de un ser humano, bio, psico, socio, espiritual. Y para tener salud, esas 5 áreas tienen que estar bien. Primero, no tenemos salud si tenemos una condición física, porque vamos a estar preocupados porque algo nos está quejando, una molestia, un dolor. Pero si tenemos una situación emocional, tampoco vamos a estar bien, porque eso va a inquietarnos, va a ponernos ansiosos. Pero si tenemos una situación mental, mucho menos, porque vamos a estar fuera de nuestro control. Y si tenemos una condición con una situación social, nos va a traer estrés. Y si tenemos una situación espiritual, ni se diga. Porque cuando tenemos problemas espirituales, sentimos ese vacío existencial del que habla Víctor Frankl, que nos lleva a no depender de un ser supremo, que en un momento dado podemos recurrir para sentirnos cobijados por alguien, por algo. Entonces, dicho esto, hablamos de lo que serían las causas, ya sabiendo que para estar en salud tenemos que tener esos 5 componentes de lo que es la completa integridad del ser humano, que es integral o integralidad, diríamos, porque somos integral. Ok. Según Multi-Health Gov, las causas, la salud mental puede verse afectada por muchos factores. Uno de ellos son los biológicos, que tienen que ver con la genética. Cuando los factores biológicos están afectados por la genética, pues nos lleva a heredar esas condiciones. Y si no las conocemos, no podemos evitarlas. No podemos prevenirla, porque quizá usted dirá, no podemos hacer nada pero para evitarla.
pero sí para prevenirla. ¿Por qué? Porque si conocemos que tenemos la predisposición ya por línea directa, que directa le llamamos papá, mamá y hasta abuelos, esa predisposición, si sabemos que la tenemos, podemos hacer algunas cosas para prevenirla, para cuidarnos, para quizás no desarrollarla. Usted puede tener una condición latente y no desarrollarla porque usted se está cuidando, como las condiciones autoinmunes, o sea, las enfermedades autoinmunes, como la diabetes, la hipertensión, el lupus, que la tenemos por línea directa. Y si la conocemos, la predisposición, se pueden prevenir a tiempo conociéndola. Entonces, esos son doctora, por los factores biológicos. Sí, señor, dígame. Una pregunta ahí. ¿Los tíos se incluyen en ese factor directo? O sea, si no son los abuelos, pero un tío tiene algo, ¿ese se incluye en los factores directos o no? Se incluye, aunque no sea tan directo, está en tu historial familiar. En tu historial familiar, ¿de qué sufrió tu papá, su mamá, su hermano, tu tío, su tía? Hay un historial familiar. Y ese historial familiar nos lleva a saber que si no lo conocemos, lo vamos a tener también heredado. Entonces, por el historial familiar, el tío, también podemos heredar. Bien. Entonces, por lo biológico, la herencia viene por ahí. Por la química cerebral, también viene, porque estamos hablando de salud mental. Estamos hablando de salud mental. Entonces, la química cerebral se descontrola y te lleva a tener algún tipo de desequilibrio en tu salud mental, porque te alteraste o se alteró. Y todo eso tenemos que conocerlo y tenemos que saberlo. Otra más de esas causas podrían ser los traumas de diferente etiología. Pueden llevarte a un trastorno de salud mental. Muchos en esos traumas, ok, etiología es por diferencias, trauma por condiciones, por alguna causa, por alguna de esas. Entonces, un trauma que venga, no importa por cuál de las vías, puede también desencadenar un trastorno de salud mental. Los traumas pueden venir hasta por un maltrato, que está más para adelante en la causa, vamos a llamarle causa, que es multifactorial. Entonces, esos traumas pueden venir por un accidente. Muchas personas pueden tener un accidente. Pueden venir también por una sobredosis, las personas que son usuarios. Puede venir también por abusos en todas las modalidades.
hemos estado hablando de la importancia de cuidar, proteger y conocer a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que no caigan en abuso temprano y vayan llevando eso hasta la edad de la transición de adolescentes a jóvenes adultos. Para conocerlo y trabajarlo a tiempo, para que no desencadenen en un trastorno de salud mental o del estado de ánimo o de personalidad, cualquier tipo de esos trastornos, de lo que ya hemos hablado y de lo que estamos hablando ahora. También se puede dar por un historial, como hemos dicho antes, de salud mental en la familia. Oye bien, en la familia, no en papá y mamá, en la familia. Eso te quiere decir que ahí no solo entran papá, mamá y los abuelos, ahí están los tíos, los hermanos. Y hasta, como dice Mendel, la 16ª generación se está dando el cruce de la herencia. O sea, que eso va mucho más allá. Esas podrían ser algunas de las posibles causas, porque es multifactorial y no viene por un solo lado, sino que pueden ser por las que ya mencionamos. ¿Algún comentario, joven Manuel? Me quedé con que tú dices que eso pueden ser algunos de los factores. O sea, que todavía no necesariamente ahí están Son los todos. únicos. Hay otras No cosas son, que... que Ay, pueden mamacita. desencadenarlo. Sí, Ay, mamacita. sí, o sea, no están todos. Pueden ser algunos, pero hay otras situaciones que pueden desencadenarlo. Porque hay abusos en la niñez, en la medianía de edad, en la adolescencia y en la adultez también. En la adultez también. Y una persona, por ejemplo, que venga con un PTSD o un trastorno por estrés postraumático, puede desencadenar una esquizofrenia, una psicosis, una depresión per se, desencadena. Y puede también desencadenar un trastorno bipolar porque es de la conducta del estado de ánimo. Estamos hablando de esos trastornos del estado de ánimo, porque pueden caer en una psicosis. Y entonces ahí en la psicosis es donde pueden venir esas otras enfermedades y los pensamientos e ideas suicidas. ¿Entiendes? Entonces, no están todos ahí dichos. Bien, ampliamos entonces en los síntomas para refrescar que algunos síntomas que se dan, por lo menos hay que tener el cuidado de saberlos, conocerlos, para a tiempo poder tomar medidas. Hablábamos de la grandiosidad. Grandiosidad es creerme que lo puedo todo, que soy superior, que soy supremo. No necesito nada ni a nadie. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Hablábamos de eso. Y ahí estaba también ese sentimiento de demasiada autoestima. No dije que normal, demasiada autoestima, de grandeza.
Entonces, recordando que ese estado mánico o maníaco podía durar de 4 días a una semana, y que cuando la persona está en ese estado de euforia puede cometer conductas erráticas por eso mismo, por el estado en que está, de que puedo hacerlo todo y de que nada me va a dañar. Todo eso. Recordemos que en ese trastorno, en el tipo 1 que mencionábamos, cuando está en la etapa mánica o maníaca, la persona al hablar mucho puede haber fuga de ideas, pero también puede haber desconcentración con facilidad porque quiere generar tan rápido, a un ritmo tan acelerado, que no se concentra en lo que hace, en lo que dice, y por eso se puede confundir con otro trastorno y no hacer las diligencias para un diagnóstico a tiempo. ¿Ok? Pero algo que puede haber en este trastorno, en esta sintomatología ampliada, es también impulsividad. Y la impulsividad es lo que le lleva a cometer algún tipo de hecho que le dañe o que dañe a otra persona. Habíamos hablado de la impulsividad cuando hablamos de los trastornos de personalidad. ¿Okay? Y para cerrar los síntomas, recordemos que la persona necesita dormir, que su red de apoyo esté al tanto a su medicación, porque si no lo utiliza puede ser riesgoso para la persona. Necesita, porque la persona muchas veces cuando está en la etapa maníaca no quiere tomar los medicamentos porque se siente muy bien. Y al sentirse bien, pues no lo quiere tomar. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿Cómo establecemos el diagnóstico de este trastorno? Vamos a trabajar de manera que para establecer el diagnóstico, el clínico debe evaluar a la persona. Evaluar significa que usted necesita verificar los síntomas que se están dando en la persona para entonces saber si de verdad está manifestando este diagnóstico. Explico. Hay varios síntomas que pueden confundirse con un trastorno bipolar. Por eso, para establecer el diagnóstico debe hacerlo un clínico. El psicólogo clínico evalúa, más o menos hace evaluaciones, puede administrar pruebas inclusive, y determina que aquí hay un trastorno de bipolar. Lo siguiente que hace es referirlo al psiquiatra. Aunque hay psicólogos clínicos que medican, porque para eso nos dan farmacología, pero lo recomendable es que se evalúe con el psiquiatra. Entonces, para comprobar que no sea otra condición, se va a revisar el historial. Si usa sustancias controladas,
llámese droga. Porque si la persona usa sustancia, puede presentar síntomas parecidos a los síntomas que hablábamos de la euforia, de la grandiosidad, de todo eso. Hay alucinógenos que dan esos síntomas. Entonces, en el historial, averiguamos si hay historial de eso. Averiguamos si hay historial de hipotiroidismo o hipertiroidismo, porque también pueden dar manifestaciones de síntomas parecidos a algunos de lo que da el trastorno bipolar. Entonces, eso es necesario saberlo. Si está tomando algún fármaco o medicamento, que aunque sea recetado, hay algunos medicamentos que pueden llevar a la persona a manifestar algunos de esos síntomas que mencionamos en el trastorno bipolar. También tenemos que ver qué tiempo está manifestando la conducta. Esto también es importante verlo en el historial. Hecho todo esto, se descarta que sea por alguno de los anteriores mencionados y entonces decimos, aquí sí hay un trastorno del estado de ánimo que puede ser bipolar y entonces sí hacemos el referido para el psiquiatra para medicar. Y puede y debe darse seguimiento conjunto. La terapia llamamos combinada. Psiquiatra, psicólogo. Y a veces se hace multidisciplinario. Psiquiatra, psicólogo, trabajador social. Porque tenemos trabajadores sociales clínicos también que trabajan en conjunto con el área de la salud. Y hay setting que se trabaja con eso y se hacen terapia de grupo y así la persona puede estabilizarse más rápido. Para establecer ese diagnóstico, entonces tenemos que ver todo esto que hemos mencionado, el tiempo que la persona está manifestando la conducta. Por eso es importante que el familiar esté presente, porque debe tomar parte tanto en el diagnóstico, en la visita, en su tratamiento, como también en las orientaciones. Porque la persona que tiene un trastorno bipolar, el familiar tiene que ser también orientado, porque no es fácil. Muchas veces se vuelve drenante y si la persona no conoce cómo ayudarle, cómo manejarlo, se va a estresar demasiado y va a terminar enfermándose también. Entonces, por eso debe orientarse a la persona, al familiar y al entorno al que va a estar con la persona. Luego, más adelante, le vamos a estar hablando acerca de las complicaciones que podrían haber si la persona no sigue con regularidad su tratamiento como es debido
y como es indicado por el médico. Y entonces entraríamos en la prevalencia y las recomendaciones, tanto para el enfermo o la persona, como para el familiar. En esta parte que hemos abarcado hasta acá, vamos a trabajar de manera que podamos seguir conociendo y trabajando en prevención con lo que son los trastornos del estado de ánimo. Así que, mis queridos amigos de Por la Familia y amigos bunkerianos, joven Manuel, hemos estado trabajando en esta área para poder ayudar y para también poder poner, como decimos, un granito de arena y que podamos prevenir en lo que tiene que ver con la salud mental de un pueblo que está decayendo. Queremos que hasta aquí vamos a trabajar con esta intervención y la próxima intervención estaríamos abarcando los puntitos que faltan para terminar lo que es el trastorno bipolar. Así es que el Señor los bendiga por su paciencia. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias por estar con nosotros y por apoyarnos en este proyecto de seguir adelante ayudando para poder sanar. Así que, joven Manuel, ha sido un placer, un gusto poder saludarle. Continuamos por la familia. Nos vemos en la próxima intervención. Hasta luego.